Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 51 de Arquitectura Acompasada. Poneos cómodos, que arrancamos. Parece que vienen curvas con eso de poneos cómodos, ¿no, José? Como en la arquitectura de estilo orgánico. ¿Has visto cómo voy aprendiendo ya? Bueno, ya veo, qué maravilla. La arquitectura está pasando por ti también, ¿eh? ¿Has visto? Pues justo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? De que dan ganas de ponernos los 50 episodios que llevamos uno tras otro para refrescar todo lo que nos han contado los arquitectos que nos han visitado e ir afianzando sus conocimientos. Sí, ya lo creo, porque la verdad es que es un tesoro todo lo que llevamos recorrido y nos vamos quedando con bastantes cositas, pero aún se pueden fijar mucho más. Y más que viene, José, porque esta semana he aprendido nuevos conceptos con el edificio que he visitado, que es una preciosidad y una preciosidad además un tanto oculta de Madrid. Bueno, yo creo que si nos matriculáramos en la ETSAN o cualquiera de las escuelas de arquitectura, nos tendría que convalidar algunas asignaturas ya con la labor que llevamos hecha, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en realidad nos convalidarían, no sé, media hora de la primera clase. Sí, bueno, no sé, yo soy más optimista. Pero bueno, cuéntanos, ¿a qué edificio has ido? ¿Qué es lo que has aprendido esta semana, María Paredes? Pues mira, esta vez te lo voy a decir a la primera, José Alfonso Crespo, que soy así de buena yo. Por fin. No, alguna vez más te lo he dicho a la primera, ¿eh? Pero hoy me ha pillado así, hoy he dormido bien, así que no me voy a poner ahí puñetera y te cuento que he ido a la Fundación Ortega Marañón, un complejo de edificios y jardín precioso en plena calle Fortuny. Yo ya lo conocía de haber acudido a una fiesta del periódico para el que trabajo, pero ahora lo he conocido mucho más porque he tenido la suerte de recorrerlo junto a Jerónimo Junquera de Junquera Arquitectos, el estudio responsable de su magnífica rehabilitación. Anda, claro, entonces ha sido con la visita del arquitecto enseña su obra que organizó el COAN hace muy poquito, ¿verdad? Eso mismo, un grupito de colegiados y servidora, que tiene esa suerte, acudimos a visitar la fundación y Jerónimo nos fue explicando edificio por edificio todos los entresijos y detalles de esta rehabilitación. Te avanzo solo, José, que tienes que ir si no lo conoces, y lo mismo le digo a todos nuestros oyentes, porque es un sitio con una historia impresionante y en el que se respira toda la sabiduría y el talento de dos de los mejores pensadores que hemos tenido. Bueno, Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, ¿no? Eso mismo, eso es. Por ahí viene el nombre también de la fundación actual. Así que, ¿quieres que vayamos a por ello? Claro que quiero. Pues dentro report. Este complejo en el que me hallo es un diálogo, en este caso un diálogo entre tres edificios y tres épocas diferentes. Su origen se remonta a 1857, cuando se construyó un palacete residencial. Después, en 1915, fue transformado en la sede de la Fundación Americana del Instituto Internacional de Boston, que tenía como objetivo principal fomentar el acceso de las mujeres a la educación universitaria. Y en 1932 se encargó al arquitecto Carlos Arniches la construcción de un segundo edificio anexo conocido como el edificio Arniches, que se convirtió en todo un referente de la arquitectura del movimiento moderno español. A lo largo de su historia, este conjunto arquitectónico ha albergado diversas funciones, desde residencia de señoritas hasta sede de la Fundación Ortega y Gasset. En la actualidad alberga la biblioteca y el legado del filósofo Ortega y Gasset y del médico Gregorio Marañón, así como espacios para exposiciones y usos educativos. El estudio encargado de rehabilitar esta estupenda Fundación Ortega Marañón en la calle Fortuny fue Junquera Arquitectos, y tenemos con nosotros a Jerónimo Junquera García, que es Jerónimo Junquera, padre. Es un placer recibirle en los micrófonos de Arquitectura Acompasada, Jerónimo. Muchas gracias a vosotros, y me parece una idea estupenda intentar transmitir el conocimiento de nuestro patrimonio a toda la sociedad. Así que intentaré ser lo más sintético y claro
posible para que todo el mundo me entienda. Seguro que así va a ser, Jerónimo. Lo primerísimo que le quiero preguntar es el principal criterio a la hora de intervenir, que creo que ha sido la preservación de la identidad histórica de este lugar, que es una identidad muy potente, claro, y está presente tanto en los edificios como en el jardín. ¿Es así, no? Sí, es así. En realidad, rehabilitar es ampliar, es modificar, es restaurar. Es decir, en el fondo es reutilizar nuestro patrimonio aprovechando lo que nos han legado, y evidentemente lo primero que hay que ver es si lo que nos han legado sirve para su nueva vida, porque hay una cantidad de operaciones de reutilizar patrimonio que nos han legado, como digo, y resulta que no sirve para las nuevas funciones, y entonces se fuerza, se trastoca y se desvirtúa. Quizá la clave del éxito de la rehabilitación, aparte de los detalles, es cuánto desfiguramos o destruimos lo que recibimos, ¿no? Madrid, hoy día, que se está rehabilitando, sobre todo en el barrio Salamanca, muchos edificios, lo que se hace es, se conserva la fachada y detrás se tira todo y se construye otra cosa que no tiene nada que ver. Esa es la gran discusión que hay, digamos, y que yo creo que la sociedad lo tenía que asumir. No es una fachada solo lo que conservamos, sino que conservamos una tipología, un espacio interior que no es el mismo el que construimos en el siglo XX que el que construíamos en el siglo XIX. Entonces, con buen criterio, dices, lo más importante es cómo reutilizar estos edificios, este conjunto, que por cierto está protegido con la máxima protección, tanto los fondos, los libros y los documentos, como el jardín y como los edificios. ¿Cuáles son los criterios? Pues los que te he puesto: intentar por todos los medios adecuarlo a una nueva función sin perder las esencias del conjunto, tanto por fuera, que eso normalmente es muy fácil, como por dentro. Y eso no tiene que ser fácil, ¿no? ¿Algún ejemplo concreto para que una profana como yo pueda entender cómo, por ejemplo, en los interiores se ha mantenido esa identidad? Bueno, yo creo que los no especialistas en esto, cuando hablamos de tipología, ya es una palabra que es eso de tipología, ¿no? En el fondo es la estructura de distribución del espacio que está detrás de las fachadas, su escala, el tamaño de sus espacios, en este caso, por ejemplo, con las escaleras, los vestíbulos. Es decir, tú entras en el edificio y estás entrando en un edificio del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, mientras que si tú entras en un edificio que por dentro es, por ejemplo, me estoy acordando, el edificio de Zara en la calle Serrano, sí. Por fuera está bien y por dentro entras en una tienda que podría estar en Manhattan. Exacto. Ese es el problema. ¿Por qué no se puede reutilizar conservando las esencias, ¿no? Es como si dijera, no, yo es que conservo la piel y por dentro me cambian entero. Claro. Es otra persona, eso es la tipología. Exacto, y yo, por ejemplo, que he estado visitando esta maravillosa fundación, sí me di cuenta de que se respira ese pasado. Por ejemplo, en toda la sección que eran los dormitorios, esa tipología se ha conservado, ¿no? Lo que eran los dormitorios de señoritas. Claro, hemos hecho un dormitorio, es casi como un hotel, ¿no? Que son habitaciones con pasillos. Bueno, nosotros lo que hemos intentado no es volver a hacer habitaciones, porque eso no es rehabilitar, eso no serviría para nada, sino mediante unos muros, muebles, tabiques a media altura y tal, tú vas deambulando, sobre todo, por ejemplo, en la zona de exposiciones, por una exposición, pero ahí está presente el espacio compartimentado, no cerrado igual, sino con medidas sutiles arquitectónicas. Ese es el éxito y lo que debe hacer el arquitecto, a mi modo de ver. Claro, preservar esa esencia. Jerónimo, para todos los que no han estado todavía, pero estarán, porque seguro que escuchando nos van a querer acudir, ¿cuántos edificios componen este complejo? Claro, todo esto parte de una vivienda residencial de 1850, no sé, más o menos, que se hizo un señor acomodado a las afueras de Madrid, una especie de palacete. Y en la Castellana había, y ya casi no hay ninguno, salvo yo creo casi. Entonces, este señor se hizo su casa amplia, y con un jardín muy amplio, y de ahí, a finales del siglo XIX, primero del XX, es cuando vino una fundación americana para fomentar el acceso de las mujeres a la universidad
universidad, y esta Fundación Americana le compró y lo transformó en una nueva misión, que era un centro de acogida para que la gente, las mujeres que vivían fuera de Madrid, pudieran venir. Entonces, de ahí parte todo, de ese edificio. Posteriormente, en los años 30, lo que ocurrió fue que esta fundación no murió. Tenía un éxito enorme porque, evidentemente, había una carencia, o era casi la única oportunidad para las mujeres de provincias, por llamarlo de alguna forma. Para poder estudiar, claro. Y entonces le encargaron a Arniches, Carlos Arniches, un arquitecto entonces joven, muy exitoso, que también nos hemos enfrentado con él en el hipódromo, que también es un proyecto suyo, en este caso con Domínguez, y este hizo un edificio absolutamente del momento. Era el momento en España, que siempre íbamos retrasados, era el momento donde habíamos descubierto el movimiento moderno, todo el movimiento abstracto de la arquitectura, la racionalidad del proceso constructivo, la austeridad. Con eso vino la dictadura, acabaron con esta fundación, Franco incautó esto, pero lo siguió manteniendo con la falange femenina. Y ha seguido así muchos años, hasta la transición, en donde el gobierno democrático recuperó lo que había expropiado Franco y lo concedió a través de la universidad como uso a la fundación. Y entonces, hasta ahí, hasta el 2020 y tantos, que es cuando vuelve a pasar lo mismo, es decir, la fundación ha tenido un éxito enorme, ha ampliado muchísimo sus fondos, que son espectaculares, y siempre le ha faltado una parte de exponerse al público, de recibir al público para sus actos culturales o sus exposiciones. Y ahí es el nacimiento del tercer edificio, que es el que hemos proyectado ahora en esta fase. Es un edificio que fundamentalmente lo que ha pretendido es mantener el diseño, los materiales del edificio de Arniches, porque hay que adosarlo a él y que pasara desapercibido lo más posible. Claro, y yo creo que lo habéis logrado desde luego, porque da esa sensación de que es un único complejo, por supuesto, con la misma esencia los tres edificios. Y tenemos que destacar que hay dos bibliotecas que son una verdadera joya para todo aquel que quiera visitarlas, ¿verdad, Jerónimo? Sí, bueno, nosotros, y cuando digo nosotros porque hablo aquí en plural con mi socio de toda la vida, desgraciadamente, que falleció muy joven, la rehabilitación y reutilización de la residencia de señoritas para convertirlo en Fundación Ortega, que entonces era solamente Ortega, lo hice con Tanis, con mi socio, ya insisto, de toda la vida, y hicimos la primera rehabilitación. Entonces ahí, claro, lo que era importante era los archivos, que los colocamos en el sótano, y fundamentalmente la difusión de esos fondos, que no puede ser otra cosa que una biblioteca para investigadores. Y entonces, en la planta baja del palacete, lo que hicimos es que tenía unas alturas, como eran los salones, ¿no?, del señor que se compró aquella casa, y los salones tenían grandes alturas y ventanales. Entonces ahí diseñamos 2 bibliotecas, y ahí lo que diseñamos fundamentalmente pues fueron el mobiliario, también de una forma más que austera, lo necesario, ¿no? Para mí son el marco perfecto para todo lo que engloban ese archivo maravilloso. Tenemos que decir, damos esta pista, que en la de Gasset encontramos un montón de libros, y aquellos que tienen un puntito rojo son los que están firmados, esto nos lo contó su hijo, por los autores. Así que tiene firmas desde Baroja, Azorín, verdaderas joyas preservadas en esas bibliotecas tan siglo XXI, pero que efectivamente no desentonan con la historia del lugar. Y a eso, Jerónimo, ayudan, como bien decía usted, los materiales, ¿verdad? Sí, los materiales han sido muy importantes, esa austeridad. Eso, pero sobre todo con manejar materiales de hoy con sistemas constructivos de hoy. Lo de la austeridad es como si tú ves un traje de Armani o un traje de un diseñador de estos enloquecidos, sí, que uno es austero y otro no. No, mi criterio es que necesita la efervescencia, que puede ser muy, digamos, de mucho talento, para ocultar, digamos, hacer algo maravilloso
con lo menos posible, que es Armani, ¿no? O sea, te hacen un traje de señora con 2 tirantitos y dices tú, bueno, pero sí, este no ha hecho nada. Y Giuliano. Y llega Giuliano con los sombreros, las tales, y como tío es muy creativo, está muy bien. Pero yo creo que en este caso han sido ustedes un poco más Armani, ¿no? Totalmente. ¿Qué tipo de materiales, por ejemplo, han empleado? Vamos a ver, hemos empleado, ya lo he dicho, o sea, el acero, todas las carpinterías, todo en el edificio del siglo XIX, todas las carpinterías nuevas que ha habido que hacer, etcétera, etcétera, es acero y madera, o sea que tampoco y vidrio, ¿no? Y eso se ve también en las compartimentos. Las puertas son, que es curioso que las pusimos en los años 80, y es una chapita de acero con una gomita y un tablero, que prácticamente pasan desapercibidas. Y curiosamente, cuando ahora las hemos tenido que volver a rehabilitar, estaban perfectas, ¿no? Sí. O sea, es decir que se puede construir con lo mínimo, ¿no? Esto de que menos es más, ¿no? Y yo creo que aquí hay que entrar de puntillas, pero sin renunciar a que estás actuando. Eso es, ese equilibrio complicado. Claro, ese es el tema. Jerónimo Junquera García, ha sido todo un placer escucharle. Muchas gracias por dar este paseo sonoro con nosotros. Pues nada, a vosotros, y que espero que se entienda, que se me entienda. Pero perfectamente, se agradece mucho la didáctica. Mira que no he estado allí y ya me parece bonita la Fundación Ortega Marañón. María, yo quiero ir. ¿Verdad? Pues nada, puedes ir cuando quieras, José, porque Noemí, la directora actual de la Fundación, nos insistió especialmente en que uno de sus principales intereses es precisamente abrirla a la ciudadanía y que los madrileños, madrileñas y los visitantes que lo deseen puedan conocerla. Y además allí puede visitarse la exposición permanente Ortega Marañón, Ciencia y Pensamiento, que es una delicia. Pues apuntado queda, María, y yo en cuanto pueda me escapo y voy a visitar este lugar fantástico que nos has traído hoy, Arquitectura Compasada. Mientras, vamos a seguir con más cultura y más literatura, porque hoy tenemos una entrevista de lo más cultural y literaria en Secretos del COAM. ¿A que sí? Así es, querido. Vamos allá. Vamos allá. Y hoy nos ponemos en clave de libro porque en el COAM hemos presentado recientemente uno de lo más interesante. Se titula Maravillas y trata sobre la importancia del Gimnasio Maravillas, obra primordial del arquitecto Alejandro de la Sota. Y para hablar sobre estas páginas interesantísimas tenemos ya en nuestros micrófonos a su autor, a Víctor Olmos. Bienvenido a Arquitectura Compasada, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. En fin, participar en una cosa de este estilo. Y nosotros encantados de tenerte por aquí y en España además, porque sabemos que vives fuera y hemos querido aprovechar esta oportunidad. Y la primera pregunta, Víctor, pues está clara. ¿Por qué el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota? Me imagino que es por la relevancia capital que tiene esta obra y la vigencia que tiene también. Es una historia tal vez muy larga. Podría empezar, digamos, diciendo cuáles son mis afinidades desde la Escuela de Arquitectura, que cuando yo estudiaba pues, con Víctor López Cotelo, profesor mío, y uno entra, digamos, directamente en esa tendencia, por así decir, de la obra de estos arquitectos. Y bueno, y al cabo del tiempo, bueno, pues yo voy madurando como arquitecto. Tengo la suerte de dar clase en la escuela, de ser profesor en la escuela durante 20 años. Y bueno, pues voy teniendo, digamos, como una cierta relación respecto a la enseñanza, respecto a la investigación, respecto al conocimiento de la arquitectura. Y en un momento determinado, pues me propongo hacer una tesis doctoral. Y entonces esa tesis doctoral, antes, digamos, de la tesis doctoral, pues uno va haciendo los cursos de doctorado, etcétera, y uno va, digamos, como aproximando el tema. El Gimnasio Maravillas es, por así decir, la obra capital de Alejandro de la Sota. En palabras de Francisco Alonso, él decía, Alejandro de la Sota ha venido al mundo para construir el Gimnasio Maravillas. Tal vez es una exageración, pero ejemplifica muy claramente lo que yo pienso también, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora, digamos, de hacer una tesis doctoral, yo dije, pues no voy a hacerla sobre cualquier obra de él voy a hacerla sobre el edificio más importante que él nos ha legado. Y este es el Gimnasio Maravillas. Entonces, inicié, digamos, una labor de investigación y de trabajo que yo ya venía arrastrando, que ya conocía, por supuesto, el gimnasio, etcétera. Pero, en fin, esta labor de investigación que significa, bueno, pues recopilar la información y leer todo lo que se habría escrito, visitar el colegio infinidad de veces, en fin. Y todo esto decanta, digamos, en una tesis doctoral, que es una tesis que habla, digamos, sobre la crítica de arquitectura, y el Gimnasio de Maravillas es un ejemplo de esa crítica de arquitectura. Y bueno, pues la cuestión es que yo entregué la tesis, terminé el asunto y la cosa, digamos que se ralentizó, se apagó un poco después de entregar la tesis,
porque las circunstancias de la vida pues a mí me llevaron a otro sitio de Europa, dejé la enseñanza en la Escuela de Arquitectura de Madrid, etcétera, y entonces, bueno, pues aquello se quedó un poco ralentizado, por así decir. Y al cabo de los años, de repente, pues a través de una serie de personas que yo me sorprendí muchísimo, ¿no? Entre otros, el Instituto Bravo, que es un profesor de la Escuela de Sevilla, y sus alumnos, pues empezaron a enviarme algunos emails muy elogiosos sobre la tesis que se puede consultar, se sigue pudiendo consultar en el archivo de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Te dieron ganas de retomar aquello? Claro, y entonces aquello, digamos que despertó un poco de su letargo académico el asunto de la tesis, el trabajo de la tesis. Y entonces, entre una serie de circunstancias, pues la verdad es que la Fundación COAM se puso en contacto conmigo a través de Miguel Lasso de la Vega y tal. Me dijeron que tenían un acuerdo con Ediciones Asimétricas y tal para rescatar, por así decir, rescatar igual no es la palabra adecuada, pero en fin, para traer, digamos, otra vez en primer plano alguna tesis, y habían elegido la mía. Entonces, para mí se abrió un poco un campo pues muy bonito, la verdad, porque tuve que reescribir completamente la tesis doctoral. La tesis doctoral no es un libro. No es un libro, es un trabajo académico, muy farragoso, con muchas citas, con muchas tal. Y en cualquier caso, pues un libro es una cosa pues más sencilla de leer, más amable, etcétera. Para todos los arquitectos y no arquitectos, que también son muchos que nos escuchan, Víctor, ¿qué es lo que van a encontrar en ese libro? Y una pregunta muy clave, ¿por qué el Gimnasio Maravillas es una maravilla? ¿Cómo podríamos definirlo? Me imagino que por muchos motivos, pero cuéntanos alguno. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿por qué es una maravilla? Yo creo que los edificios... O sea, yo trato de explicar un buen edificio es aquel que responde adecuadamente a cualquier pregunta que uno le pueda hacer, desde cualquier punto de vista. Entonces, si la respuesta es favorable, pues es un buen edificio. Si la respuesta es excelente, es un edificio excelente, y si es maravillosa, pues es el caso. Y entonces yo someto, digamos, al edificio a un análisis exhaustivo preguntándole desde todos los puntos de vista. ¿Qué tipo de cosas? Entonces, los puntos de vista, ahí ya entra otra parte, digamos, del discurso, que es que yo describo 5 temas que están encadenados, que son el lugar, la estructura, la envolvente, el programa y la materialidad. Y esos 5 temas ordenados de ese modo ofrecen cada uno de ellos una serie de preguntas que el edificio puede responder, digamos, por sí mismos. Entonces, ¿por qué el orden? Pues el orden está relacionado con el tiempo, en el sentido de que la arquitectura de un edificio puede permanecer, aunque podamos ir eliminando en dirección contraria, por así decir, cada uno de los temas propuestos. Un ejemplo muy claro. Sí. Por ejemplo, si nosotros pintamos un edificio de un color que no es el original, pues puede ser una pena, podemos convenir que es una pena, pero no afectaría, digamos, a la esencia de su arquitectura. Como sí afectaría si le cambiamos la estructura. Entonces, en ese sentido, la estructura, digamos, tiene más importancia que la materialidad. Que el edificio saca nota ante todas esas preguntas, ¿no? Claro, que le formulas. Efectivamente. Entonces, el edificio, pues yo ya sé que es un ejemplo extraordinario, pero aún así intento someterle a una serie de juicios sumarísimos, preguntándole cosas de todos los puntos de vista. Mi sorpresa, como no puede ser de otra manera, es que las respuestas son siempre pues, muy positivas, que en la mayor parte de los casos es excelente. Yo desde mi punto de vista de profana, Víctor, solo diré que jugaba allí al baloncesto y que allí merecía la pena hasta perder, que solía hacerlo. Yo lo digo así en el libro también al principio, que todas las personas que conocen Maravillas, todas las personas que han pasado por allí, ya sean alumnos, estudiantes de arquitectura, alumnos de la institución, gente que ha jugado por allí, que ha corrido por la pista, que ha animado a sus amigos desde las gradas apretadísimo, que ha corrido por el patio en la parte de arriba o que ha estado en alguna de esas aulas colgadas ahí. Bueno, pues todas esas personas son más sensibles a la belleza, con lo cual han aprendido algo. Sí. Y eso que nos llevamos y que nos llevaremos siempre. Una última curiosidad, Víctor, ¿por qué el título tiene cada una de las letras separada por un guión? Es un asunto así muy interesante también. Proviene de 2 fuentes. La primera es una cita de John Berger, el crítico de arte británico, que él decía que cuando leía o intentaba leer en un idioma que él no conocía, se aproximaba, digamos, a un territorio poético para él desconocido. Y esto me pasa a mí, por ejemplo, con el griego, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el griego no lo conozco, pero no sé hablar griego, ni sé entender el griego. Pero como a través de las matemáticas, pues uno sabe la grafía y el sonido de algunas de las letras, pues uno puede sorprenderse
pasando lentamente por algunas palabras griegas de algunos significados estupendos. Así que hay que detenerse para poder apreciar en suma todos los infinitos detalles de esta gran obra arquitectónica. Exactamente. Y por otro lado, pues dividir el título, la palabra maravillas, en guiones. Con guiones es una especie de guiño a la investigación y a profundizar en las materias, desmenuzándolas. Como has hecho tú en este libro fantástico, que es una maravilla, valga la redundancia. Gracias, Víctor, por estar en Arquitectura Compasada. Muchísimas gracias a vosotros, la verdad, un placer. 51º hecho. Toma, ya parece un trabalenguas, ¿no? Ostras, ya costó hasta decirlo. 51º. Bueno, me encanta este 51º porque encima tenemos de fondo una banda sonora de una obra, o sea, Arquitectura Compasada en la obra directamente. Claro, bueno, nosotros que somos muy propios, claro, siempre. Sí. Y no son efectos sonoros, es una obra de real, como real es la calle Santa Brígida y el calle Isabel II, que lleva aquí un mes o 2 o 3 haciendo. Sí, yo creo que 3 reformas. meses, que se me han hecho como 3 años, porque siempre que grabamos está de fondo. Si alguna vez escucháis esos golpecitos de piqueta o de lo que sea, disculpadnos, pero claro, no podemos abstraernos de donde estamos, que es en la sede del colegio, en pleno centro de Madrid, y aquí pues siempre suele haber obras. Vale, Tafa, siendo un podcast de arquitectura, pues lo más propio es que haya ruido de obras, porque es algo tan descabellado. Pues nada, hasta que llega el 51º, bueno, no llega hasta aquí porque todavía no está del todo hecho, nos falta el último herbot, el último golpe de calor, porque nos queda serviros en bandeja el montón de planazos culturales de esta semana que no os podéis perder. Así que dentro agenda. Pues el primer planazo que os traemos no puede ser otro sino la inauguración en el Parque del Retiro de la Feria del Libro, que tendrá lugar este viernes 31 de mayo y podrá visitarse y recorrerse ampliamente hasta el próximo 16 de junio. Se trata de la edición número 83 y tiene como lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo, porque el deporte y la lectura no son actividades tan antagónicas, ya que ambas ayudan a cultivar el cuerpo y la mente. Desde luego el cuerpo se puede cultivar aquí, dando un larguísimo y nutritivo paseo por las 358 casetas, de las cuales 117 estarán ocupadas por librerías y 212 por editoriales. El distrito de Carabanchel acoge del 30 de mayo al 15 de junio la segunda edición del festival Cruza Carabanchel, una iniciativa que promueve la cultura local y la acerca a nuevos públicos con un programa de artes plásticas y diseño, artes escénicas, música y literatura que incluye más de 140 actividades en 48 espacios repartidos por todo el distrito. Puede consultarse la larguísima programación en www.carabancheldc.com. Vuelve el Festival Internacional de Cine del Ayuntamiento de Madrid, que cumple 21 años de vida este 2024. El festival mantiene su compromiso con una forma abierta y plural de entender el género documental, acompañando y fomentando nuevos modelos y autores, y para ello este año vuelve con sus secciones competitivas a nivel nacional e internacional que convertirán otro año más a la Cineteca de Matadero en la gran sala de proyección de los documentales. Puedes consultar el amplio programa de proyecciones y talleres en www.documentamadrid.com. Y vuelven las visitas guiadas y gratuitas a la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha, una de las iglesias más bonitas de la ciudad y más emblemáticas. Serán, como digo, sin coste alguno desde el 27 de mayo y hasta el próximo 17 de junio. El recorrido incluye rincones tan destacados como la Capilla de Santo Domingo de Guzmán, donde se encuentra la pila bautismal del santo, además del Camarín de la Virgen, y de manera excepcional también se podrá ver la imagen de la Madonna de Madrid. Las inscripciones se pueden realizar en www.archimadrid.org. Y nos quedamos ahora en nuestra sede en Hortaleza 63 para hablaros del Mercado de Diseño de Arquitectos de Madrid, nuestro querido Pop-Art, que celebra este sábado 1 de junio y el domingo 2 de junio una nueva edición en la que se darán a conocer productos diseñados y producidos de manera completamente artesanal por los arquitectos de Madrid. Hay joyas, ropa, objetos de decoración y mucho más que podéis venir a descubrir de forma completamente gratuita en la planta jardín del COAM en horario de 11:30 de la mañana a 9 de la noche el sábado y de 11:30 de la mañana a 8:30 de la tarde el domingo 2 de junio.
Y el día 5 de junio, miércoles, se celebra una nueva edición del ciclo Extramuros a las 7 de la tarde en el auditorio del colegio. En este caso, el invitado es José Ignacio Linaza Soro, del estudio Linaza Soro y Sánchez, quien nos presentará algunos de sus proyectos internacionales más relevantes, concretamente 2 realizados en Francia y otro en Paraguay. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en www.coan.org y en nuestras redes sociales. Esperamos que disfrutéis de lo lindo de este último fin de semana de mayo o 1 de junio, según se mire, que os cuidéis y que deis unos estupendos paseos sonoros. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.